En la hermosa Andalucía existe un pueblo extraordinario incrustado en la propia roca. Tierra firme. La inmensa tierra. Desde tiempos remotos, la humanidad ha construido en tierra sólida y firme la mayor parte de sus pueblos y ciudades. E impulsada por su insaciable curiosidad, penetró en estas montañas y encontró uno de los lugares más hermosos del mundo. Setenil de las Bodegas, un precioso municipio de la provincia de Cádiz. Este pueblo lleno de encanto está enclavado en el impresionante tajo esculpido por el río Trejo. Su nombre, Setenil, parece proceder de septem nihil, que en latín significa 7 veces nada. Una alusión a la gloriosa historia del pueblo que soportó durante la Reconquista 7 asedios del invasor. Su nombre completo se acuñó en el siglo XV, cuando se implantó un sistema agrícola basado en los olivos, los almendros y los viñedos. Jesús López Jiménez es un apasionado arqueólogo y un gran conocedor de la pintoresca historia de su pueblo. Setenil es un claro ejemplo de simbiosis entre lo que es la naturaleza y el hombre. En Setenil llevan viviendo de forma continua, además en lo que es un poblado, una ocupación desde los últimos 5.000, aunque hay una presencia humana inclusive desde los últimos 50-60.000 años. Es una forma muy sencilla de realmente tener un hábitat, o mejor dicho, tener un lugar donde poder vivir de las inclemencias tan extremas que, por ejemplo, existen aquí entre los que es el verano y el invierno. Este majestuoso afloramiento rocoso, creado por la naturaleza, se convirtió en un lugar de difícil acceso en el que resultaba fácil esconderse, y en una plaza fortificada e inexpugnable para invasores y enemigos. Paqui Beltrán Márquez tiene una simpática cafetería que durante la convulsa guerra civil ocultó un valioso tesoro. Mi bisabuelo era una persona que tenía cabras, que tenía animales, y tenía una manera de pensar que no era la adecuada para ese tiempo. Cuando estalló la guerra, tenía una idea política que no era adecuada en esa época. Entonces mi abuelo lo perseguía para matarlo, y entonces tuvo que buscar un habitáculo donde poder quedarse para que no lo mataran. Era sobre medio metro más o menos, y tenía 4 metros cuadrados donde él se metía dentro, y la parte de arriba era paja para que no se viera. En 1957, el río sufrió una enorme crecida y el agua estuvo a punto de inundar las casas, lo que obligó al bisabuelo de Paqui a abandonar su escondite y a aparecer ante sus vecinos. Esta entrañable casa salvó su vida y siempre ha sido el hogar de Paqui y su querida familia, un lugar por el que ella siente un amor incondicional.
Orgullosa porque conmigo ha sido 5 generaciones. Entonces, pues a mí, yo me siento orgullosa porque antes de que lo vendieran o antes que alguien tuviera esto, cuando esto ha sido de mi trascendencia de familia, pues yo he intentado de hacer un local. Setenil de las Bodegas tiene un diseño estructural que desconcierta al visitante. De lejos parece un pueblo invadido por la roca, pero lo que en realidad ocurrió fue exactamente lo contrario. A lo largo de los siglos, los vecinos esculpieron la roca para crear sus hogares, convirtiendo las empinadas paredes en muros y tejados. La formación rocosa justamente en Setenil es muy particular. ¿Por qué? Porque estamos encajados dentro de un meandro, pero antiguamente las casas lo que se hacían era recibir la mayor insolación. ¿Eso qué significa? Que lo que se aprovecha son las zonas que miran este y sur, siempre evitando la zona, digamos, norte, que es mucho más fría. Las características geomorfológicas de este tipo de roca, que a fin de cuentas es una biocalcarenita, es una piedra realmente blanda, ¿en qué nos ayuda a esta conformación de esta particularidad tanto de Setenil como del abrigo de Setenil? Es una piedra blanda, se excava bastante bien y entonces tanto a la hora de hacer los aterrazamientos tan particulares de Setenil como para crear o agrandar las casas cuevas, este material facilita esa alteración del medio. La roca predominante en este singular paisaje está compuesta por arenas calcáreas comprimidas que, con el paso del tiempo, terminaron consolidándose. Su aspecto es firme y consistente, pero en realidad es una roca blanda que puede ser excavada con herramientas manuales. Jesús nos muestra los aciertos y fallos de algunas construcciones. Pues el ejemplo que tenemos aquí es, digamos, de una casa que no está adecuadamente construida en este tipo de casa-cueva. ¿Por qué? Primero, tenemos una fachada que está sobresaliendo de lo que es la vertiente de la superior de la roca, con lo cual todas las aguas que están cayendo caen sobre el muro principal. Esas aguas, esas humedades, se introducen dentro. Luego, otro problema que está teniendo es que no se ha separado adecuadamente del fondo, con lo cual también, si hay algún resto de agua, se le está introduciendo dentro. Estas casas que tenemos aquí enfrente son un buen ejemplo de lo que son las casas cueva. ¿Por qué? Reúnen una serie de particularidades. La fachada principal no sobresale de la voladura. Bien, ese es un elemento principal. Contacto con la roca a la espalda siempre mantiene digamos, una zona aireada, con lo cual, ¿qué pasa? Nunca va a acumular humedad. Y son casas que van a mantener perfectamente a lo largo de todo el año ese efecto que se consigue, que es mantener una temperatura realmente con muy poca oscilación. Setenil de las Bodegas no se encuentra en un lugar de fácil acceso, lo que ha mantenido su población en niveles bajos. En 1960 llegó a superar los 5.000 habitantes, pero hoy roza los 2.800. Casi todos viven en el mismo hogar que sus antepasados, los mismos que crearon esta hermosa localidad. Rosario nació y se crió en el pueblo. Pues mira, esta casita viene de mis abuelos. Y llevamos en ella, de uno en otro, casi 150 años, porque aquí se han criado mis padres, nosotros, mis hermanos, yo, mis hijos, mis nietos y hasta los bisnietos. Pero nos arreglamos, porque como tengo un hermano también que no puede caminar, pues esto es muy fácil para él. La duchita aquí al lado, y no tiene que subir escaleras, se acuesta aquí, y ya está, y aquí estamos muy a gusto. Pues tenemos aquí una pequeña cocinita. Puede pasar, está más estrecho que... Es pequeñito, pero también hacemos laveo. La roca, que aquí en invierno esto está más calentito, y en verano esto está fresco, fresco. Aquí esto es un desahogo para meter cacharros y cosas que no se pueden tener abajo, pues aquí tengo un desahogo bueno. La temperatura en el interior de estas preciosas viviendas se mantiene constante durante todo el año.
Los cambios estacionales pueden provocar variaciones de hasta 30 grados, pero en sus confortables habitaciones, la infraestructura rocosa mantiene un ambiente agradable y acogedor. La estructura de las casas realmente es apasionante, ¿no? Es apasionante porque normalmente lo que se divide son en tres partes. La parte baja se destinaba principalmente aquí en lo que es para el ganado, ¿vale? Y a lo mejor de cocina y para los aperos y tal. Parte de arriba, o sea, una segunda plantita, se estaba utilizando sobre todo de dormitorio, y esa tercera parte, que muchas veces es la que queda en contacto con directamente con la roca, en el techo propio de la casa, ahí es donde realmente lo que se hace es almacenar todos los productos que se están sacando del campo, e inclusive para la conservación de carnes y tal, o sea, de los productos que se están sacando y se salan. Realmente ahí lo que se hace es un almacenamiento. Una capacidad de almacenamiento natural que ha permitido a Setenil de las Bodegas desarrollar un próspero cultivo de la aceituna. Su paisaje deslumbra al visitante, que contempla admirado cómo las casas se incrustan bajo los inmensos afloramientos, creando la ilusión de que todo el pueblo vive bajo la roca. Su privilegiada situación en una zona montañosa que supera los 600 metros de altitud y la proporción exacta de sol y lluvia crean las condiciones perfectas para la producción del preciado aceite de oliva. Una actividad que crea puestos de trabajo y es el sustento de muchísimas familias. La producción del olivar realmente en Setenil se está constatando desde el año 1000 a.C. O sea, desde siempre hay olivar. Otra cosa es qué tipo de aceituna es la que se está explotando. Pero el olivo, de hecho, ya desde hace 3.000 años se está explotando en esta zona. Y de hecho su uso y el uso del aceite. Juan Cristóbal es dueño de un precioso olivar que su familia cultiva desde hace generaciones. Pues mi familia toda la vida ha tenido olivos. Eso es una cosa que está aquí arraigada en la cultura de estos pueblos, que todos han tenido, casi toda la familia, unas u otras, han tenido siempre olivos. Este terreno tiene sobre 10 hectáreas y hay 4.000 olivos. Setenil se conoce por la producción de aceite de oliva. La verdad que es que tiene también varios premios que ahora lo podréis ver en la cooperativa por la calidad del aceite. Los olivares de esta hermosa localidad producen una amplia variedad de aceitunas, pero la más popular es la picual, por la gran cantidad de aceite que proporciona y su alto contenido de ácido oleico, lo que le permite ser responsable de hasta el 25% de la producción mundial de aceite de oliva. El tipo de aceituna que tenemos aquí en esta parcela es de la variedad picual. Es una aceituna negra que se utiliza para moler, para la almazara. Hay otras que son verdes, que es la que se utiliza para comer entera, y esta es una variedad que da mucho rendimiento graso. El color de las aceitunas indica su grado de maduración. Aquí la campaña empieza del 15 de noviembre hasta cuando termine, más o menos que termina sobre febrero. Pero claro, aquí en esta finca hay sobre un mes, en esta y en la otra, en otra finca que tenemos. Para variar y recoger las aceitunas de este olivar, antes hacían falta hasta 12 recolectores. Pero la moderna tecnología ha reducido la mano de obra necesaria a la sexta parte. En esta cuadrilla ahora mismo, por el método cómo se coge, hay dos trabajadores solos, porque no se precisan más gente. Al cogiéndolo con el paraguas, pues 2 personas nada más. En la grabación se coge con la máquina, se coge con la pinza, sale el paraguas
y se vibra a un lado y a otro para que caiga la aceituna. Cada vez se maltrata menos el olivo y la aceituna. La aceituna, mientras menos se maltrate, mejor. En una buena temporada, Juan puede recolectar hasta 12.000 kilos diarios, lo que indica el papel vital de la industria de la aceituna en la economía de la localidad. Después de recolectar la aceituna, como ahora veréis, se va a la almazara. Allí se echan en unas máquinas que quitan toda la suciedad, quitan la hoja, quitan las ramas que pueden caer o las hojas secas y las limpian. La unión de los olivareros de la zona propició la creación de una cooperativa que inició su andadura en 1959. Hoy la Sociedad Cooperativa Andaluza El Agro agrupa a más de 1.000 propietarios, todos naturales de Setenil de las Bodegas. Mira, nosotros ahora mismo recepcionamos en torno a 2.500.000, 2.600.000 kilos de aceite, es lo que estamos procesando, estamos produciendo actualmente, que equivalen en torno a 12 millones, 13 millones de kilos de aceitunas. Pues el proceso, digamos, de transformación de la aceituna desde que llega arriba a las tolvas de recepción hasta que sale como aceite envasado virgen extra, que es todo lo que producimos aquí, consiste en que se recepciona la aceituna en el patio de recepción. Las aceitunas llegan a la fábrica y allí son sometidas a un minucioso proceso que elimina cualquier tipo de impureza. Y de ahí pasa mediante unas bombas de trasvase a las batidoras, donde a una temperatura que no suele superar los 20, entre 18 y 20 grados, damos esa masa a este tipo de temperaturas para que de esta forma obtener un aceite de la mayor calidad posible. Posteriormente pasa a las centrífugas horizontales, donde se somete el aceite a unas revoluciones muy altas, donde lo que hace es que se separa totalmente el agua del aceite, ya sale lo que es el aceite. La cata es un paso fundamental para determinar el sabor y las características sobresalientes del aceite producido por la cooperativa. Solo una supervisión continua garantizará la calidad de este extraordinario oro líquido. Y envasarlo en los formatos que tenemos, 5 litros, 2 litros, 1 litro o botellas de cristal. El consumo local y regional absorbe gran parte de su producción. El 30% es enviado a otras regiones de España y el resto se exporta a otras naciones. Vamos, en las últimas décadas el aceite de oliva, o sea, nuestra materia prima, realmente está generando otros subproductos. Entre ellos estamos teniendo, por ejemplo, lo que son los jabones, lo que es todo el tema de cosmética y otros elementos vinculantes siempre en el tema de alimentación al tema del aceite. La parte final del nombre, Setenil de las Bodegas, procede de una antigua tradición. En el siglo XVIII, muchas casas del pueblo se empleaban como bodegas para almacenar la uva y producir vino. Pero a finales del siglo XIX, una plaga de insectos destruyó casi todos los viñedos y puso fin de forma súbita a la producción vinícola. Daniel Camacho regenta un singular negocio especializado en la venta de vino y jamón serrano. Aquí en Setenil se hace vino, pero también se hace vino en toda la Sierra de Cádiz. La zona donde más producción, donde más viñedos hay es en Arco de la Frontera, y viñedos de Arco de la Frontera pues hay tintos. Setenil ha recuperado su tradición vinícola gracias a emprendedores como Daniel, que continúa fomentando ese interés renovado por el vino tinto de la región.
jóvenes como todos estos de aquí, algunos incluso dulces. Tenemos tinto ya con robles, incluso certificado ecológico, que lo hay monovarietales como un merlot exquisito, y o hay incluso vinos más económicos de una gama de aproximadamente 6 euros, vinos con 5 meses o incluso un año de barrica, que son muy ricos. Su capacidad natural para mantener una temperatura constante convirtió estas viviendas rocosas en excelentes bodegas. Una valiosa función que perdieron por culpa de una terrible plaga de insectos y que hoy empiezan a recuperar. Jesús visita a Antonio, un vecino que conservó intacta la bodega familiar y nos permite vislumbrar el pasado. La vida de esta bodega tuvo su fin a lo que fue el fin del siglo XIX, con el tema de la filocera. Culmen lo tuvo Setenil en el siglo XVIII, con más de 40 bodegas. El mejor ejemplo, y de hecho es el único que a día de hoy se conserva en Setenil, es la bodega de Antonio, de la familia de Antonio, que hoy podemos disfrutar. Tenemos una tinaja, aquí tenemos el ejemplo de 3 tinajas. Esta tinaja, la altura ahora mismo llegaría a 1,50 m, su altura, donde estaría la boca, y de hecho lo que se hacían era encastrarse en la roca para mantener ese frescor, y con esta falta de luz lo que se hace es que el vino se conserva perfectamente, ya que lo que no hay tampoco es un cambio térmico y la humedad se mantiene perfectamente. Cuando el vino ya llega a su última instancia, ya es cuando a lo mejor se está metiendo en barricas y tal. Pero aquí, de hecho, lo que estamos conservando en esta pequeña nave es ese vestigio de ese vino de Setenil del siglo XVIII. Los vecinos de Setenil de las bodegas están orgullosos de sus profundas raíces y de la belleza natural de su precioso pueblo. Un monumental homenaje al ingenio y la creatividad del ser humano. Y un lugar mágico donde personas entrañables como Paqui, Jesús, Juan y Daniel han sabido labrarse una existencia feliz y auténtica entre estas formidables formaciones rocosas. No muy lejos, en la provincia marroquí de Ouarzazate, los amazics erigieron sus casas empleando la tierra que pisaban. El ser humano siempre ha preferido asentarse en tierra firme, donde desde sus inicios encontró las herramientas vitales para vivir y prosperar. Una costumbre que siguieron los amazics, que en el exótico Marruecos crearon sus casas usando la tierra que se extendía bajo sus pies. Este es el Casar de Aït Ben Haddou, una majestuosa ciudad fortificada erigida en la provincia de Ouarzazate. Sus edificios se alzan en una árida meseta al sur de la imponente cordillera del Atlas, en una antigua ruta comercial entre el desierto del Sáhara y la ciudad de Marrakech. Sus apiñadas alcazabas de tierra se elevan rodeadas por elevadas murallas defensivas reforzadas con poderosas torres en las esquinas. Esta extraordinaria ciudad fortificada pertenece al llamado Marruecos presahariano. Aún no ha sido posible determinar su edad, pero se piensa que las primeras alcazabas datan del siglo XI. El Casar debe su nombre a su último gobernador, el jeque Ben Haddou, un líder de la estirpe de los amazics, un pueblo de África del Norte cuya población es la más abundante en la provincia. Este ilustre profesor e historiador amazic lleva 45 años investigando la historia de su pueblo
y el difuso origen de la ciudad fortificada. El Casar de Ait Ben Haddou está compuesto por alcazabas y viviendas que se remontan a la era de los almorávides, en el siglo XI, a la era de los almohades, en el siglo XII, y hasta la actual era de la dinastía alauí. La era de los almorávides empieza en el siglo V islámico, que comprende gran parte del siglo X y los comienzos del siglo XI. Y es en aquel entonces cuando se construye este casar. Tras las murallas, las viviendas modestas se codean con las alcazabas más extravagantes, cuyas torres aún conservan motivos decorativos dibujados en sus ladrillos de arcilla, lo que demuestra la riqueza de algunos de sus habitantes. Esta ciudad fortificada era un centro comercial, científico, educativo y agrícola en el que se podía encontrar casi cualquier cosa. Las alcazabas pertenecían a gente adinerada y su construcción nos permite vislumbrar cómo era la vida y la ideología de sus ricos moradores. La creciente prosperidad del Casar despertó la envidia de sus enemigos, algo que sus habitantes ya habían previsto al instalarse cerca de la cordillera del Atlas. Primero eligieron una ubicación segura y después construyeron una ciudad con cimientos sólidos y muros muy gruesos y protegieron las partes más altas con murallas interiores de un grosor inferior, lo que hacía inviable la toma de la ciudad, ya que sus muros exteriores, de 2 o 3 metros de espesor, eran imposibles de derribar. En el Casar de Ait Ben Haddou, el ser humano se funde con la tierra. La armonía entre su diseño y los materiales orgánicos empleados es tan perfecta que casi parece una prolongación del propio terreno. Toda la ciudad está construida con tierra y agua. Sus edificios están hechos con ladrillos de barro, y aunque ya tienen siglos de existencia, aún se mantienen en pie. El barro es un aislante que mantiene el calor durante el invierno y el frescor durante el verano. Y aquí tenemos algunas muestras de los decorativos y hermosos diseños de esta histórica civilización. Tienen un gran valor histórico porque fueron tallados a mano con herramientas primitivas. El Casar de Ait Ben Haddou fue construido hace muchísimo tiempo. Y el que lleve tantos siglos en pie es un sólido testimonio de la resistencia de las construcciones de tierra erigidas por los amazighs. Ahora vamos a acercarnos a esta pared que confirmará todas nuestras conclusiones. Este muro es otro buen ejemplo de la fortaleza del material empleado. Esto es una muestra del barro que se utilizó para construir todo el edificio. Una vivienda sustentada por paredes como esta, que seguirán en pie dentro de 1000 años, soportando impasibles el paso del tiempo. Los amazighs hemos vivido de lo que nos regalaba la tierra, del mismo maravilloso barro con el que construimos nuestras casas. Jamal Eddin Mohammed, un descendiente del jeque Ben Haddou, es el propietario de una lujosa alcazaba situada en el Casar. Es una propiedad que heredé de mis antepasados. Soy descendiente del jeque Ben Haddou y mi familia vive aquí desde 1112. Mi abuelo fue uno de los últimos líderes de la ciudad. Pero en 1956 tuvimos que ceder el poder a la actual familia real. Hace mucho tiempo, los viajeros detenían aquí sus caravanas para pasar la noche. Aquí se sentían protegidos y a veces nos confiaban pertenencias de gran valor, que ellos mismos decidían cuándo recuperar. Aunque las alcazabas fueron edificadas con técnicas y materiales sencillos, su construcción fue un proceso muy meditado. Su propósito era acoger a los comerciantes e invitados que estaban de paso y hacer que se sintieran como en casa.
Las habitaciones son grandes y espaciosas para que cuando vengan visitantes podamos invitarlos a comer y a tomar el té. Todo el que viene aquí es recibido con hospitalidad. Los techos bajos ayudan a conservar el calor cuando llega el invierno y así los huéspedes no pasan frío. Las torres eran un elemento crucial de la seguridad, aunque en ocasiones tenían usos más inocuos, como servir de despensa. Las habitaciones de los niveles superiores eran ocupadas por hombres solteros, cuyo principal cometido era montar guardia y avisar de la posible presencia de invasores y enemigos. En estas estancias solo vivían hombres solteros. Yo mismo me hospedé aquí antes de casarme. Desde esta ventana de más de un siglo de antigüedad podía verlo todo. En esta región de clima desértico subtropical, las tormentas de arena son un fenómeno frecuente, lo que obliga a restaurar las alcazabas cada cierto tiempo para subsanar los daños causados. Este es el hogar tradicional de los amazighs. Por eso debemos evitar que el calor del desierto agriete las paredes y que las esporádicas lluvias torrenciales penetren en los edificios. Debemos preservarlos. Para las tareas periódicas de mantenimiento, los dueños de las alcazabas cuentan con la ayuda de unos diestros albañiles, de unos artesanos del barro especializados en esta tarea que aprendieron su profesión de sus padres y abuelos, de los descendientes de los arquitectos originales. Este maestro de obras de 53 años desciende de una larga estirpe de artesanos del barro y lleva 24 años perfeccionando su oficio. Todo el casar se hizo con piedras y barro. Aquí nunca se ha usado cemento u hormigón. El barro se utilizó como mortero para mantener las piedras en su sitio. Y es lo que seguimos usando para reparar y construir muros y estructuras. La construcción de las alcazabas exigía unos cimientos sólidos y resistentes. Así que excavaban la tierra, colocaban las piedras y usaban barro para aglutinarlo todo y convertirlo en un bloque inamovible. A veces, como en este caso, dejaban algunas piedras a la vista por motivos decorativos. Pero la mayor parte de las veces cubrían las paredes con barro. Y nosotros hoy en día seguimos su ejemplo. Es mejor así porque fortalece los muros exteriores y los protege del azote de los elementos naturales. Antes de acometer la labor de restauración, es preciso crear el elemento básico, el ladrillo de barro. Todo el casar fue construido hace ya muchos siglos con estos mágicos ladrillos, una sabia tradición que continúa vigente. Los ladrillos de barro se preparan con tierra, un elemento que aquí tenemos en abundancia y que es lo que usamos para construir las casas. Lo primero que hacemos es excavar la tierra con una pala y cuando ya tenemos la cantidad que necesitamos añadimos agua. También añadimos puñados de paja y hojas secas para aumentar la solidez. Después de mezclarlo todo, dejamos que repose. Luego metemos el barro en moldes de madera, lo alisamos, añadimos más paja y hojas secas y dejamos que se sequen al sol durante 15 días. La vegetación seca es muy importante porque el barro se amolda a ella, lo que incrementa la consistencia del ladrillo y evita que se desmenuce. La vegetación se comporta como una malla metálica. Es un proceso que repetimos una y otra vez. Y así es como hacemos a mano los miles de ladrillos con los que construimos y reparamos las casas. Utilizando este proceso, en apariencia simple, los antiguos artesanos del barro crearon esta deslumbrante ciudad, haciendo gala de una sabiduría que es transmitida a las nuevas generaciones.
Mi nieto tiene 12 años y le estoy enseñando este arte ancestral como hizo mi padre conmigo. Para nosotros es muy importante que los más jóvenes perpetúen la tradición y se conviertan en hábiles artesanos. La labor de estos diestros trabajadores es la pieza fundamental de la supervivencia del Kasar. Sus antepasados erigieron esta imponente ciudad fortificada, y ellos seguirán restaurando sus extraordinarios edificios y preservando su cultura durante los siglos venideros. Reconstruir nuestros hogares es algo que nos llena de orgullo, y es una tarea que seguiremos haciendo, porque es el legado de nuestro pueblo y estamos aquí para continuar su labor. El barro se utiliza para construir edificios y para muchas más cosas. El magnífico Kasar de Ait Ben Haddou se alza en un lugar desolado, en el que los recursos naturales no abundan. Pero la sabiduría de los amazics les permitió erigir una próspera ciudad en medio del desierto, aprovechando todo aquello que les ofrecía la tierra. El pan siempre ha sido uno de los pilares de su dieta. Es un elemento esencial en su cultura y es degustado y venerado con la misma pasión. Su extraordinario sabor y su cuidada elaboración lo convierten en un producto único. Leila se casó con el hijo de unos prestigiosos panaderos, lo que le permitió aprender todos sus secretos y perpetuar la tradición familiar. Llevo 6 años trabajando con mi suegra, que es quien dirige el negocio. Todas las mujeres amazís saben hacer pan. Y como la demanda ha aumentado, porque a todo el mundo le encanta su sabor, muchas se dedican a ello para aumentar sus ingresos. Lo primero que hacemos es tamizar la harina y añadir agua caliente. Es muy importante que esté caliente, porque reblandece la harina. Luego añadimos levadura y sal, y amasamos la mezcla de una manera especial para ablandar la masa y que se hornee mejor por todas partes. Después hacemos piezas con forma de bola, dejamos que reposen para que la masa se expanda y tras colocar todo en una cesta, nos dirigimos al horno. Este horno es otra demostración palpable de la proverbial habilidad de este pueblo para sacar partido de los recursos naturales. Está hecho de barro y relleno de piedras, y gracias a su forma de volcán, el aprovechamiento del calor es óptimo. Una vez encendido el fuego, este primitivo horno se transforma en un instrumento tan eficiente como cualquier electrodoméstico de última generación. Mientras esperamos a que el horno alcance la temperatura adecuada, aplanamos la masa para que adquiera la forma correcta. Es muy importante que aplanes la masa por ambos lados. Después usamos un utensilio de madera para meterla en el horno. Si no lo haces bien, el sabor no será bueno. Durante los 2 minutos que tarda en hacerse, utilizamos una varilla para darle la vuelta. Confeccionar este manjar es mucho más duro de lo que parece. Estas mujeres se levantan a las 5 de la mañana para hacer la masa y pasan casi medio día junto al ardiente horno hasta las 4 de la tarde antes de volver a casa para asumir otras tareas. Nuestro ritmo de trabajo depende de los pedidos que nos van llegando. Cada pan cuesta unos 20 céntimos de euro. Y durante los días buenos, vendemos más de 100. No paseamos por la calle buscando a los clientes. La gente viene aquí a comprarlo. A veces alguien nos hace un pedido grande para una boda o una fiesta de cumpleaños. También se lo vendemos a los visitantes que están de paso. El pan es parte de la dieta amazigh y un elemento esencial de su herencia cultural. Las mujeres hornean el pan usando solo los recursos que les ofrece su entorno y se ganan la vida gracias a él. El arte de tejer es otra de sus habilidades innatas.
Sus alfombras están confeccionadas a mano con materiales naturales y poseen un grado de sofisticación imposible de encontrar en las alfombras producidas en serie. Estos productos únicos, tejidos con extraordinaria maestría, pueden usarse con fines decorativos o para mantener calientes las casas durante el invierno. Su confección es una de las muchas habilidades de las mujeres del Kasar. Son productos de gran calidad porque están hechos a mano y en la intimidad de nuestras casas. Para confeccionar sus coloridos dibujos, que son el fruto de nuestra imaginación, utilizamos la mejor lana de oveja, un material que permite crear ambientes cálidos y confortables y es mucho más duradero que la fibra sintética. Sus diseños son un portal al pasado, que sus creativas autoras utilizan para contar historias e ideas antiguas transmitidas de generación en generación. El arte de tejer alfombras ocupa un lugar muy especial en la cultura amazigh y constituye una importante fuente de ingresos para muchos hogares. Tardo 1 mes y medio en tejer una alfombra grande. Las de tamaño medio me llevan unos 20 días. Y las pequeñas unos 10. Así es como me gano la vida. Yo entrego mis alfombras a los dueños de los bazares y ellos se las venden a los turistas que visitan el Kasar. Mohamed posee una tienda de alfombras en Ait Ben Haddou. Los clientes que visitan su establecimiento siempre obtienen el mejor asesoramiento, ya que este entusiasta vendedor es un apasionado estudioso de este singular arte. Estas alfombras son un reflejo de nuestra forma de vida y nuestras costumbres. Sus diseños son hermosos e intrincados, y en ellos aparecen muchos símbolos de nuestra cultura ancestral. Vender estas alfombras es algo que me llena de orgullo. El precio de estas extraordinarias obras de arte depende de sus dimensiones y de la complejidad y el detalle de sus diseños. Una alfombra de gran tamaño, con dibujos muy elaborados, puede llegar a costar hasta 7.000 euros. Esta alfombra tiene entre 70 y 80 años y posee muchos de nuestros símbolos tradicionales. Este representa un voto de matrimonio. Era un diseño que se bordaba hace años en las alfombras que iban a ser entregadas como dote. Esto que vemos aquí es una hermosa flor roja y representa una planta medicinal. También hay imágenes de animales, ya que la cría de ovejas y mulas siempre ha sido una costumbre del pueblo amazigh. Este es un símbolo tradicional de protección. Un bonito dibujo que adornará nuestra casa y nos protegerá de aquellos que quieran hacernos daño. El Kasar es una de las mayores atracciones del circuito turístico de la región y siempre será un imán para los aficionados a la historia y los apasionados del diseño. Ha sido el escenario de grandes películas que nos deslumbraron con la magnificencia de su arquitectura y paisaje. Pero el esplendor y la belleza sin igual de esta ciudad fortificada no es lo más importante para el pueblo amazigh. Lo fundamental para ellos es que entre estos sencillos muros de barro siempre se sentirán en casa. Esta alcazaba siempre ha sido mi hogar. Vivo aquí con mi mujer y mi hija. Mis hijos mayores trabajan en la ciudad y vienen a visitarnos los fines de semana. Llegado el momento heredarán este edificio y se han comprometido a mantenerlo y restaurarlo, porque es el legado de nuestros antepasados. Ait Ben Haddou es un mágico espejismo que parece haber cobrado vida y una ventana a la cultura y las tradiciones de los amazighs. Un pueblo visionario que construyó una ciudad fabulosa con tierra, agua y hojas secas al pie de la cordillera del Atlas. El ser humano siempre ha caminado hacia el horizonte en busca de utópicos paraísos.
Pero como los vecinos de Setenil de las Bodegas y del Casar de Ait Benjadú nos han demostrado, a veces basta con bajar la mirada para encontrar el hogar soñado.